Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Mi querida Socorro, ¿cómo estás? Buenas tardes, te esperamos. Afortunadamente bien, Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Yo pues esperándote con ansias y también bien, todavía en este confinamiento con sana distancia laboral, pero afortunadamente la tecnología nos permite escucharte a ti en tu casa, acá en la mía y parte del equipo allá en Santa Fe, en NRM Comunicaciones y seguimos trabajando para nuestro auditorio. Por supuesto, y mantener todos los canales abiertos de comunicación social. Básico. Que eso es básico. Uh-huh. Adriana, pues yo quiero precisamente referirme al inicio del difícil regreso que ya se avisora, ¿no? Uh-huh. A la nueva normalidad. Pero antes, si me lo permites, quiero agradecer al pintor Fernando Robles por el dibujo que a través tuyo me hizo llegar. Uh-huh. Y que me parece muy importante porque en él alude a los pobres como víctimas centrales de la peste mundial que estamos viviendo. Uh-huh. Y cuando veo sus trazos, y en sus trazos a un grupo humano aterrado y al mismo tiempo solidario, me recordé de los grabados oscuros de Goya y de las ilustraciones de Gustave Doré. Gracias. Qué fuerte. Ay, qué hermosa. Ahora vamos a lo nuestro. A ver. Si el gobierno no cambia de parecer, de opinión, el próximo lunes será el inicio de lo que yo pienso el difícil regreso a algunas actividades. Y aquí quiero ser extremadamente cauta y al mismo tiempo franca, como creo que lo está haciendo el gobierno federal. Todavía el lunes y hasta el 15 de junio no habrá concluido la emergencia sanitaria dictada más que por la voluntad de los gobiernos o de las sociedades por este virus que ha contagiado hasta ayer a más de 5.500.000 personas y causado la muerte a más de 350.000. En México, uno de los 10 países con más fallecimientos, ha causado la muerte a 8.597 personas, contagiado a 78.024 y mantiene como fuentes activas de contagio a 15.592 mexicanos. Uh-huh. Miente quien diga que desde enero de este año previno al mundo sobre un desastre sanitario, económico y social de estas dimensiones. Tomó al mundo y a sus dirigentes políticos en estado de notable ignorancia y ha sido una horrible sorpresa para millones de seres humanos, entre los cuales me cuento. Quizá quienes mejor y más atinadamente han reaccionado son las mujeres y los hombres al frente de gobiernos, con pensamiento científico o capaces de dejarse aconsejar y hacerles caso por científicos y médicos serios. Uh-huh. Menciono a Angela Merkel en Alemania, química cuántica, además, de profesión. No, y una mujerón. Sí, a Antonio Costa de Portugal, que es de entre los gobernantes europeos, uno que ha dado lecciones de coordinación y de negociación política con los adversarios políticos, porque frente a problemas de esta naturaleza creo que no se vale hacer a un lado las discrepancias doctrinarias y las ambiciones electorales uh-huh. y poner la vida de la gente por delante. Menciono a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien anunció ayer que por ahora nadie está ya en los hospitales enfermos de coronavirus. Registró Nueva Zelanda 21 muertos de marzo a la fecha y tuvo 1.124 contagiados. Por supuesto, Nueva Zelanda tiene 5 millones de habitantes y recursos económicos amplios. Uh-huh. ¿Otra educación? Y educación. Uh-huh. Estamos lejos de esas realidades en México, a pesar de que se empezaron a tomar medidas de confinamiento y sana distancia desde mediados de marzo. Desde el 17, el 18 de marzo se dictó la suspensión de clases en algunas entidades del país y a partir del 20 en todo el país.
y la salida de la suspensión de clases significó la salida de la circulación de alrededor de 40 millones de personas entre alumnos, maestros y padres de familia. Pero somos un país con más de 125 millones de habitantes, con terribles desigualdades socioeconómicas y con carencias y retrasos educativos, como lo acabas de decir. Sí. Por desgracia, aparte de los errores gubernamentales de apreciación del problema en un principio, nuestro sistema de salud es insuficiente y defectuoso desde hace años, pero el año pasado fue sometido a recortes presupuestales con ánimo de ahorrar y de combatir, se dijo, la corrupción, de forma que la epidemia pescó a la población mexicana en las peores circunstancias con un sistema sanitario débil e insuficiente. Una muestra, los padres de niños con cáncer y sin medicamentos oportunos en esta semana han seguido manifestándose. Refugiarnos en casa, huir del enemigo invisible, aislarnos fue la solución aplicada. Y aquí estamos, a punto de cambiar el campo de batalla, como lo han hecho ya varios países del mundo. La mejor manera es hacerlo en forma gradual, responsable, e insistiré, por regiones. Pasar del semáforo rojo al naranja de acuerdo al número de contagiados activos y de fallecidos. No nos engañemos, no nos entusiasmemos de más ni nos asustemos sin razones. Nos queda todavía un tiempo de semanas o meses de andar con tapabocas, tomando distancia, con desinfectantes en las manos, con lavados de manos frecuentes, en fin, con todas las medidas que nos permitan aislarnos del contagio. El gobierno ha propuesto abrir áreas económicas a partir del 1 de junio que vienen a agregarse a los campos de actividades esenciales, al ámbito médico, de seguridad, de producción energética, de abasto alimentario y farmacéutico. Se ha decidido reincorporar al trabajo productivo a la industria de la construcción, a sectores de manufactura y de servicios financieros y seguros. Si el lunes se reanudan actividades en las áreas de construcción, por ejemplo, podrán empezar a trabajar solo en la Ciudad de México alrededor de 234,000 personas, de acuerdo con una nota que leí en La Jornada esta semana. A estas personas habrán de agregarse las que lleguen a laborar en Dos Bocas, en el inicio del Tren Maya y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Después, aparte de estas medidas laborales, en la Ciudad de México se anunció la apertura de parques en un 30% de su capacidad. Y para otras etapas, del 15 de junio en adelante, se ha anunciado que se permitirá la apertura al 30% de su aforo de restaurantes y hoteles, de pequeños negocios de menos de 30 empleados. Espero que entre ellos estén las librerías, porque a mí sí me hacen mucha falta. Los cines y teatros, los servicios religiosos, y también se ha programado el fin del no circula general. Pero esto empezará hasta el 15 de junio. No nos hagamos ilusiones que va a empezar el próximo lunes. Pues hay quien sí se hace ilusiones y ya va a empezar a dar banderazos en el sureste, que es una de las zonas más peligrosas. Socorro ya comentaba eso con el auditorio. A mí lo que me preocupa es que ver al presidente ya en la calle, para mucha gente que no está informada, como los que ayer en Chiapas querían linchar a quienes fueron a fumigar, hicieron destrozos en un palacio municipal, en un Venustiano Carranza en Chiapas, lo que me preocupa es que la gente diga, bueno, pues ya el presidente ya anda en la calle, porque nosotros no, y ahí vamos para afuera todos.
pero fíjate, Adriana, que una cosa es entrar en actividad en áreas laborales, que se consideran estratégicas laborales, y otra cosa es andar haciendo fiestas de 400 personas sí, por unos 15 años, como es en Guerrero. Sí, o sea, sí tenemos, yo entiendo que el presidente tiene que dar un primer paso, o sea, y tenemos todos los que se trabajan en áreas determinantes como la construcción y demás, tenemos que aprender a salir y a aprender de la experiencia que están viviendo otros países que se han adelantado a este regreso, yo diría, más que a una nueva normalidad, a una extraña normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que se tendrá la salida del presidente, si se hace, a dar el banderazo de salida de las obras del Tren Maya, que ya he platicado de mi opinión respecto de estas obras, y que equivale como a poner antes las primeras piedras de una obra. Es una forma de iniciar, de probar cómo va a poderse trabajar en el gobierno, porque también el gobierno es una actividad esencial. O sea, no se puede vivir con un gobierno cerrado, ningún país lo puede hacer. Entonces, yo creo que tendremos que dar los primeros pasos. Van a venir rebrotes, no solamente brotes, sino rebrotes de casos, de aumento de casos. Y por eso yo creo en la apertura regional, que hay que abrir donde menos casos y de menos contagios se hayan dado, pero no podemos continuar con todas las actividades económicas cerradas, porque hay millones de personas desempleadas y de personas desempleadas a las que ya se les acabaron los pocos ahorros que tenían y que están expuestas a situaciones de hambre, como lo comentamos la semana pasada. Entonces, Adriana, en la tercera semana de junio se ha programado que en la Ciudad de México se abran de manera escalonada corporativos y tiendas departamentales en un 60%, igual que se podrán ocupar los parques en un 60%, y que hay un regreso de las oficinas gubernamentales con trámites en ventanilla, no solo por medios digitales. A mí me parece que, digamos, de aquí al próximo lunes, lo menos que podemos hacer, como, digamos, los ciudadanos, es que se nos ocurra irnos a meter, todos queriéndonos meter en los parques al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que aprender a dar los primeros pasos en un terreno que desconocemos. Minado. Sí, y allá, por el 1 de agosto, se planea abrir a la nueva normalidad. Esto es trabajar todos, pero con medidas que se sostendrán de distanciamiento e higiene. Este es el proyecto. ¿Cómo se aplica en la realidad? Pues dependerá del curso que siga la epidemia. Lo más aconsejable es, por eso, tomar las cosas con la máxima prudencia y cautela. Sobre todo, lo quiero decir por la gente joven, que no los hemos estado viendo en esta circunstancia. Sí, fíjate, yo he notado a los muchachos entre sus 20 y 30 años exageradamente angustiados y con un ánimo muy inestable. También los niños. Y yo pensaba el otro día, y tienes razón, Socorro, o sea, nuestras edades, la tuya, la mía y la de millones de mexicanos que ya hemos vivido, que ya viajamos, que ya esto, que ya aquello. Imagínate los jóvenes que están acostumbrados a ver a sus amigos, a ir a un bar, o sea, manténlos encerrados, asústalos y angústialos, pues digo, pobres de verdad, los que ya vivimos, pues vamos de salida, pero los que están chiquitos y adolescentes, qué feo les tocó, ¿eh? No, es que es una, mira, yo lo voy a decir por lo que algunos de ellos me platican, lo mismo quieren suicidarse que tomar las armas y acabar con la injusticia que ha abandonado a la ciencia y vuelto negocio al gobierno y a la medicina. Lo quiero decir con sus palabras. O sea, son cosas terribles lo que están diciendo. Y es que, fíjate, en materia también no solo de antros, y de bares, en materia de empleos, de salarios y de formación educativa, son y seguirán siendo
muy afectados en los próximos años. Cierto, Es a ellos a los que los toca en primera línea, y de cara al futuro inmediato, una crisis de este tamaño y de esta profundidad. Más la que económica que viene, espera. Sí, pues a los muchachos son a los primeros que han corrido, Adriana. Sí. Les han bajado los sueldos, Sí. les han cerrado las escuelas y el futuro educativo. La gente de una generación anterior a la mía, no te cuento, vivió... Somos de la misma generación, sí, no te hagas. Vivió la Segunda Guerra Mundial y el horror que significaron millones de muertos en las trincheras y por los efectos del lanzamiento de bombas atómicas. Y los millones que se murieron en campos de concentración, ¿eh? Mi generación, eso sí, nuestra generación, en su juventud, vivió con la angustia permanente de estar al borde del abismo nuclear. Las amenazas sistemáticas de los protagonistas de la Guerra Fría hirieron a millones de seres humanos con el miedo a que una bomba nuclear destruyera el planeta. Ahí radican muchas sociopatías generacionales, y a mi juicio la adicción a las drogas duras es la más letal. Así es de que estaremos las próximas semanas entrando al difícil regreso a realidades económicas, como acabas de decir, y sociales muy alteradas. Unos, los de más edad, tenemos más experiencia en la incertidumbre y en las crisis, pero los más jóvenes estarán con miedo, y algunos de ellos con ideas autodestructivas, como acabo de decir. Atender a la gente más joven es una de las tareas más difíciles que tenemos como sociedad políticamente organizada. Es y será otro más de los grandes retos por delante, Adriana. Ay, Socorro, cuántas reflexiones nos dejas siempre. No, es que mira, a mí la nos gente sacudes. joven me tiene muy mortificada y con los horrores que me han estado platicando. Los jóvenes. Sí, están muy asustados. Pues es que esta no es una crisis económica, No. porque cuando eran chiquitos por los años 80, algunos niños decían la quichis, y la quichis la traían por todas partes porque ellos lo único que habían oído en su casa era lo de la crisis, pero era crisis económica. Sí, la quichis. Y ahora no. ¿Y por qué no me compras esto? Por la crisis, la quichis. La quichis, decía, pues, Sí. no, pues la quichis. Pero ahora... Pero ahora es una crisis sanitaria, es una debacle sanitaria. ¿Que puede costar la vida? Sí, que te puede costar la vida, te la puede arruinar en términos de reales, o sea, de la vida. Sí. Y también en términos económicos, sociales, educativos, culturales, Sí. de oportunidades, Sí. de realización, Sí. de sus sueños, de sus esperanzas. Sí. Es muy duro. Yo tenía un sobrino que se fue ilusionadísimo a terminar su carrera en un intercambio académico a Buenos Aires. Llegó y desde que llegó lo confinaron en el lugar que había alquilado. Se quedó un mes ahí encerrado para después regresar a México. No, es tremendo, ¿eh? Sí. Los chamacos que los ha agarrado esto, haciendo sus posgrados, haciendo sus estudios en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, te platican cosas tremendas, ¿eh? Escalofriantes. Sí. Y estamos hablando clase media que pudo estudiar y intercambio de universidad, etcétera. No quiero ni pensar más abajo. Socorro, pues como siempre, qué sacudida nos dejas. No, qué pero- reflexiones. Sí, Tienes toda la anotémoslo razón. como parte central de nuestra agenda social y política y económica para los próximos meses y años, ¿eh? El tema de la juventud. Socorro, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Vamos a una pausa.